Imagina un mundo donde todo lo que creías sobre los orígenes de la humanidad no es exactamente lo que parece. Donde la historia de Adán y Eva, tan conocida, esconde misterios que nadie se ha atrevido a cuestionar. Durante siglos, los textos sagrados se han leído e interpretado de una sola forma. Pero, ¿y si las palabras que lees todos los días no contaran toda la historia? Una página de Génesis revela un hombre creado a imagen de Dios. Y después, en el capítulo siguiente, un hombre formado del polvo de la tierra. Pero, ¿qué no te han contado? ¿Quién era el hombre o los hombres antes de Adán? Imagina una ciudad construida antes de Adán, una esposa misteriosa de Caín y seres humanos que existen fuera del jardín del Edén. Estos enigmas están ocultos en las páginas de la Biblia y la respuesta, ignorada durante mucho tiempo, podría cambiarlo todo. Esto no es una teoría reciente ni algo inventado por visionarios. Grandes pensadores de la historia ya lo discutieron. Rabinos antiguos, padres de la Iglesia y teólogos renombrados a lo largo de los siglos cuestionaron lo que siempre se dio por cierto. Ahora, en el momento en que empiezas a explorar esta verdad, todo lo que sabías se transformará ante tus ojos. Las contradicciones dejarán de ser problemas. El mundo será más vasto de lo que imaginabas. Quédate conmigo. Lo que viene a continuación no es solo una nueva visión, sino una revolución en la forma en que vemos nuestra historia y la verdad detrás de ella. Prepárate. Lo que vas a descubrir ahora va a sacudir todo lo que creías que era verdad. ¿Y si te dijera ahora que Adán no fue el primer humano creado por Dios para todo lo que estás haciendo? Respira hondo, porque lo que vas a oír en los próximos minutos podría cambiar para siempre la forma en que lees la Biblia. Ya abriste Génesis, ¿verdad? Todos lo han hecho. Capítulo 1, versículo 26. Dios habla: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen. Macho y hembra los creó. Así nace la humanidad, desde mis manos. Versículo 28. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, dominad sobre los peces, las aves, todo animal. Punto. Dominen la tierra. Todo lo que he creado está bajo su cuidado. Historia aparentemente cerrada. Humanidad creada en el sexto día. Hombre y mujer juntos, ya recibiendo la orden de dominar el planeta entero. Ahora pasa la página. Capítulo 2, versículo 7. De repente, entonces formó el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, sopló en sus narinas el aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. Espera ahí, ¿el hombre no había sido creado en el capítulo 1? ¿Por qué ahora Dios está formando otro del polvo? ¿Y dónde está la mujer? Aquí ella solo aparece mucho después, de la costilla. Dos creaciones diferentes. O la Biblia solo está haciendo un zoom, porque si es zoom, está muy extraño. Y hay más cosas que nadie te cuenta en la escuela dominical. Génesis 2:5 dice que antes de formar a Adán,
Todavía no había arbusto en el campo, ni hombre para labrar la tierra. O sea, parece que no había nadie realmente. Pero en el capítulo 1 ya había gente dispersa, dominando animales, multiplicándose. Entonces, ¿quién era esa gente del capítulo 1? Sé lo que estás pensando ahora. Es solo estilo literario, recapitulación. Está bien, pero aguanta esta bomba que viene ahora. Caín mata a Abel. Dios lo expulsa. Caín dice: todo el que me encuentre me va a matar. Dios pone una señal en él para que nadie lo mate. Caín va a la tierra de Nod, al oriente del Edén. Allí conoce a su mujer, tiene un hijo, construye una ciudad y bautiza la ciudad con el nombre de su hijo, Enoc, para todo. Si en la tierra solo existían Adán, Eva y Caín vivos, ¿de quién tenía tanto miedo Caín? ¿Quién lo iba a matar? ¿De dónde salió la esposa? ¿Y ciudad para quién? ¿Para 3 personas? La respuesta que te dieron toda la vida. Era su hermana. La Biblia solo no la mencionó. ¿En serio? La Biblia menciona hasta el perro de Tobit, pero esconde el nombre de la esposa de Caín. Y esconde todas las hermanas que habrían nacido antes. No hay una hija de Adán mencionada antes de Set, que nació después. Entonces, o la Biblia está escondiendo algo gigantesco, o había gente fuera del jardín. Y es ahí donde entra la hipótesis que está volando las cabezas de pastores, teólogos e incluso ateos que estudian la Biblia. La teoría de los preadamitas. Gente antes de Adán. Humanos creados en el capítulo 1 y Adán creado después, en el capítulo 2, como un nuevo comienzo. Y lo más loco, esta idea no es de un loco de internet de 2025. Tiene más de 2000 años. Rabinos antiguos hablaban de esto. Padres de la Iglesia como Orígenes tocaban el tema. En el siglo XIX explotó de nuevo con teólogos serios tratando de encajar ciencia y Biblia. Y hoy, miles de cristianos inteligentes creen en esto en silencio. Porque si lo dices en la iglesia, se arma una pelea. Pero yo no tengo miedo, porque la verdad resiste ser cuestionada. Y en este video voy a mostrarte las pruebas más impactantes que existen. Voy a mostrarte lo que la ciencia puso sobre la mesa que la Iglesia aún no ha podido responder bien. Voy a mostrarte cómo la tradición refuta todo esto y dónde falla estrepitosamente. Y al final, tú decides solo. Pero ya te adelanto, cuando lo descubrí por primera vez, pasé una semana sin dormir bien. Porque todo tuvo sentido de una vez. Las contradicciones desaparecieron. La esposa de Caín dejó de ser un problema. Los fósiles de 300.000 años dejaron de molestar. Y Dios se volvió aún mayor de lo que imaginaba. Entonces quédate conmigo, porque este es solo el comienzo. En el próximo capítulo vamos a poner Génesis 1 y 2 lado a lado, versículo por versículo. Y vas a ver con tus propios ojos que no es la misma historia. Y voy a mostrarte un detalle en el hebreo original que el 99% de los pastores nunca te contaron. Un detalle que lo cambia todo. ¿Preparado para bajar por este agujero de conejo conmigo? Entonces deja el like ahora mismo, porque esto va a ser largo y pesado. Y no vas a querer perder ni un segundo. Vamos a hacer una prueba rápida que te va a dejar helado. Toma la Biblia ahora, ábrela en Génesis 1:26. Léelo en voz alta. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Macho y hembra los cree. Multiplicaos y llenad la tierra. Dominad sobre todo.
¿Cerraste el versículo? Genial. Ahora pasa la página. Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Para todo, el hombre no había sido creado en el capítulo anterior. ¿Y creado junto con la mujer? ¿Por qué ahora Dios está formando otro del barro, solo, y la mujer solo aparece después de la costilla? La iglesia entera grita: ¡calma! Es solo recapitulación. El capítulo 2 es un zoom del día 6. Parece bonito, pero no convence. Y voy a probarlo ahora, versículo por versículo. Primera prueba que nadie te contó. Génesis 2:5, antes de formar a Adán, dice así: todavía no había ningún arbusto en el campo, porque el Señor Dios aún no había hecho llover, ni había hombre para labrar la tierra. Si Génesis 2 es solo un zoom del día 6, ¿cómo así todavía no había hombre para labrar la tierra? En el capítulo 1 ya había gente dominando el planeta entero en el mismo día 6. No cuadra. No es zoom. Es otra creación. Segunda prueba. En el capítulo 1, Dios da vegetales para que todos coman. Solo vegetales. En el capítulo 2, Dios planta el jardín, prohíbe el árbol, y solo después del pecado libera la carne. Son reglas diferentes para pueblos diferentes. Tercera prueba. La palabra usada para hombre. En el capítulo 1 es Adam, con letra minúscula. Significa humanidad, raza humana. En el capítulo 2 se convierte en Ha-Adam. Artículo definido, el Adán. Nombre propio. Hasta en el hebreo original, la Biblia separa los dos. Pero espera, el asunto se pone peor, mucho peor. En Génesis 1:28 Dios dice: llenad la tierra. En Génesis 2:15 Dios pone a Adán en un jardín cercado y dice: labralo y cuídalo. O sea, un pueblo fue mandado a dominar el planeta entero. El otro fue mandado a quedarse dentro de un patio. Son órdenes opuestas. Son misiones opuestas. Son dos grupos diferentes. Y hay un detalle más, que el 99% de los pastores saltan. En Génesis 1 Dios crea al hombre a nuestra imagen, plural. En Génesis 2, Dios forma a Adán y sopla el aliento. ¿Solo él? ¿Detalle técnico? No. Detalle que lo cambia todo. Ahora aguanta esta bomba atómica que viene ahora. Caín. Después de matar a Abel, Caín tiene miedo. Dice: todo el que me halle me va a matar. Dios pone una señal en él para que nadie lo mate. Caín va a la tierra de Nod. Allí ya encuentra esposa. Tiene hijo. Construye ciudad. Pregunta que quema. ¿De quién tenía miedo Caín? Si solo existían él, Adán y Eva vivos, ¿quién lo iba a matar? ¿Quién ya vivía en Nod? ¿De dónde vino la esposa? ¿Ciudad para quién? 3 personas. La respuesta tradicional es: era su hermana. Adán tuvo hijas después. Pero mira el texto. Génesis 4:17. Caín conoció a su mujer. La primera hija de Adán solo se menciona en Génesis 5:4, después de que Adán ya tenía 130 años y nació Set. O sea, en la época en que Caín mató a Abel, no había hermana nacida aún. Entonces, o la Biblia está escondiendo hermanas, o la esposa de Caín vino de fuera del jardín. ¿Y sabes quién ya sabía esto hace 2000 años? Los rabinos del Talmud. Hablan abiertamente de pueblos antes de Adán. Y algunos padres de la iglesia también lo dejaron escapar. Isaac de Nínive, siglo VII, escribió: hubo hombres creados antes de aquel que fue formado del polvo. ¿Y la ciencia? Fósiles humanos de 300.000 años. Herramientas de 2 millones. Göbekli Tepe con 12.000 años. ¿Cómo meter todo eso en 6.000 años? A no ser que Adán no sea el primero. Sé que tu cabeza está girando ahora.
La mía también giraba cuando lo descubrí. Pero calma, aún hay más prueba viniendo. Y la próxima es tan fuerte que hasta un pastor creacionista de Tierra Joven se queda sin respuesta. En el próximo capítulo voy a mostrarte 4 evidencias que nadie tiene el coraje de poner en el púlpito. Una de ellas está escondida entre Génesis 1:1 y 1:2. Y la otra está escrita en tu propia Biblia, en la versión King James, en una palabra que fue traducida mal a propósito. Quédate conmigo, porque si sales ahora, vas a perder la parte que más va a explotar tu fe. Y no quiero que te quedes con la mitad de la verdad. Comenta aquí abajo ahora mismo: ¿estoy dentro? O ¿tengo miedo de continuar? Quiero ver quién está conmigo hasta el final. Y si este video ya te está haciendo repensar todo, deja el like ahora, porque esto va a ponerse aún más pesado. Ahora llega la hora de poner todas las cartas sobre la mesa. Las 4 pruebas que nadie tiene el coraje de predicar el domingo por la mañana. Prueba número 1. La teoría del gap. El abismo que queda entre 2 frases de la Biblia. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:2. Y la tierra estaba sin forma y vacía. En portugués parece normal, pero en el hebreo original la palabra es hayá. No es estaba. Puede y debe traducirse como se convirtió en. O sea, la tierra fue creada perfecta. Después se convirtió en caos y oscuridad. ¿Por qué? Porque pasó algo en el medio. Algunos dicen rebelión de Lucifer. Otros dicen civilización humana anterior que fue juzgada. Y hay pastores famosos que traducen así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra, sin embargo, se convirtió en sin forma y vacía después del juicio. Millones de cristianos ya creyeron en esto en los siglos XIX y XX. Y la King James hasta ayuda. Génesis 1:28 manda replenish the earth. Llenad la tierra de nuevo. La misma palabra que Dios usa para Noé después del diluvio. ¿Coincidencia? No hay coincidencias de ese tamaño. Prueba número 2. Lilith y los textos que la Iglesia sacó de la Biblia. ¿Ya oíste hablar de Lilith? La mayoría piensa que es leyenda, pero el alfabeto de Ben Sirá, texto judío antiguo, dice que Lilith fue la primera mujer, creada junto con Adán en Génesis 1. Ella era igual a él, hecha del mismo polvo. No aceptó quedarse por debajo. Huyó del jardín. Dios creó a Eva después, de la costilla, para que fuera sumisa. ¿Locura? Tal vez. Pero Isaías 34:14 habla de la criatura nocturna, en hebreo como Lilith. Y el libro de Enoc, citado en Judas 1:14 en tu Biblia, habla de mujeres que salieron antes del diluvio. Enoc no es canónico, pero fue leído por los apóstoles, y Jesús lo conocía. Prueba número 3. Göbekli Tepe y la arqueología que destruye el calendario de 6.000 años. En Turquía, 1994, arqueólogos encuentran un templo gigantesco, 12.000 años de edad, construido por cazadores-recolectores que no tenían metal ni escritura. Pilares de 20 toneladas con esculturas perfectas. Astronomía avanzada. ¿Quién hizo esto? No eran monos, eran humanos inteligentes. 6.000 años antes de Adán, según la cronología tradicional. Y hay más sitios así apareciendo. Karahan Tepe Bonkuklu, Tarla, todos más antiguos que la supuesta fecha de Adán. ¿Cómo explicar? Solo hay 3 formas. La datación está equivocada, pero son decenas de laboratorios. La cronología de Ussher está equivocada. Adán no fue el primero. Prueba número 4. La bomba genética que nadie quiere mencionar. Todo ser humano vivo hoy
tiene entre 1% y 4% de ADN neandertal. Neandertales vivieron de 400.000 hasta 40.000 años atrás. Desaparecieron mucho antes del supuesto Adán de 4.000 a.C. Entonces, o los neandertales se cruzaron con los hijos de Adán. O la línea humana es mucho más antigua de lo que la Iglesia enseña. Y la Eva mitocondrial. Científicos rastrearon el ADN de la madre de todas las madres. Vivió hace 150-200.000 años en África. No hace 6.000 años en el Edén. Esto no es teoría de la evolución. Esto es genética pura y está en todas las revistas científicas serias. Y hay una quinta prueba que guardé para el final, porque es la más pesada de todas. 1 Corintios 15:45. Así está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Parece que cierra la cuestión, ¿verdad? Pero lee el versículo entero. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu vivificante. Pablo está hablando de dos tipos de hombre: el hombre natural, psíquico; el hombre espiritual, pneumático. Y en el versículo 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre es del cielo. O sea, puede haber habido hombres terrenales antes, pero Adán fue el primer hombre espiritual, el primero de la línea de Cristo. Esto es teología seria. No es invención de un youtuber. Teólogos como Gleason Archer, John Sailhamer e incluso el propio C.S. Lewis abrieron esta puerta. Y sabes que resuelve de una vez por todas. Esposa de Caín, ciudad de Enoc gigantes de Génesis 6, fósiles antiguos. Edad de la tierra, bondad de Dios. Él no creó fósiles falsos. Todo encaja perfectamente. Pero, ahí viene el pero. La Iglesia tradicional tiene respuestas para todo esto, y algunas de ellas son fuertes de verdad. En el próximo capítulo voy a traer su lado, sin filtro. Voy a mostrar exactamente cómo refutan cada una de estas pruebas. Y voy a mostrar dónde aciertan y dónde fallan estrepitosamente. Porque no quiero que salgas de aquí con media verdad. Quiero que salgas con la verdad entera. Y entonces, tú decides solo. Entonces, haz lo siguiente ahora. Si hasta aquí tu cabeza ya explotó, comenta: mi mente se fue al espacio. Si aún estás con la tradición, comenta: aún no me convencieron. Quiero ver el marcador en vivo. Y si este video te está ayudando de verdad, deja el like ahora, porque el capítulo 4 va a ser el confronto de los confrontos. Y no quiero que te lo pierdas. Y otro donde fallan feio. Ahora vamos a cambiar de lado. Voy a ponerme la camiseta de la tradición, sin ironía, sin burla. Voy a traer los argumentos más fuertes que los teólogos conservadores usan para dar el martillazo. Adán fue el primero y punto final. Y los voy a traer con fuerza, porque muerden. Argumento 1. Génesis 2 es solo recapitulación, no una secuencia nueva. Ellos dicen: el capítulo 1 es la visión general de los 6 días. El capítulo 2 es un close-up del día 6, enfocándose en el ser humano. Es estilo literario común en el Oriente Medio antiguo. Tipo título plus, resumen plus detalles. Y traen prueba. Génesis 2:4 empieza con: esta es la historia de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. En hebreo es Toledot. Generaciones, historia. Es como si fuera una placa diciendo: ahora vamos a enfocarnos en el hombre. Y más, en el día 6, Dios crea los animales terrestres y al hombre. Génesis 1:24-27. En Génesis 2:19 parece que los animales se crean después de Adán.
pero el verbo hebreo está en pluscuamperfecto. El Señor Dios ya había formado los animales. O sea, no es orden cronológico, es narrativa temática. Este argumento es fuerte. Muchos teólogos serios, John Walton, Gordon Wenham, Victor Hamilton, defienden exactamente esto. Y dicen que quien ve dos creaciones está forzando el texto. Argumento 2. La esposa de Caín era su hermana. Simple así. Ellos abren Génesis 5:4. Adán vivió 930 años y tuvo hijos e hijas. O sea, después de Caín, Abel y Set, vinieron decenas, tal vez cientos de hijos. El matrimonio entre hermanos era permitido y necesario en las primeras generaciones. Abraham se casó con Sara, media hermana. Aún no había ley contra el incesto. Y sobre el miedo de Caín, quien me halle me va a matar. Adán ya tenía más de 100 años cuando Caín mató a Abel. Ya tenía una tribu entera de hijos y nietos. La tierra ya estaba llena de sobrinos, primos, hermanos más jóvenes. Caín tenía razón de tener miedo. Este argumento también es sólido. La Biblia simplemente no menciona el nombre de las hermanas, porque en la cultura antigua, las genealogías se enfocaban en los hombres. Punto. Argumento 3. Romanos 5:12. Y la bomba teológica que parece cerrar el ataúd. Por lo cual, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si existieron preadamitas, el pecado y la muerte ya estaban aquí antes de Adán. Entonces, ¿cómo Pablo puede decir que fue por un hombre que entró la muerte? Esto parece definitivo. Y más, 1 Corintios 15:45, el primer hombre Adán. Hechos 17:26, de una sola sangre hizo toda la nación de los hombres. Lucas 3, la genealogía de Jesús va hasta hijo de Adán, hijo de Dios. No hay espacio para otra raza en el medio. Este es el argumento más pesado de todos. Y es por eso que la mayoría de los evangélicos aún se aferran a la posición tradicional. Argumento 4. La ciencia no es enemiga. La interpretación de la ciencia es la que sí. Ellos dicen, la datación radiométrica tiene fallas conocidas. Göbekli Tepe puede haber sido construido por descendientes de Noé, que migraron rápido. Neandertales eran humanos 100%, descendientes de Adán con variaciones post-diluvio. Eva mitocondrial es solo la mujer que sobrevivió al cuello de botella genético del diluvio, no la primera. Y traen científicos cristianos serios. Todd Wood, Kurt Weiss, Georgia Purdom, Instituto Creation Research. Todos muestran decenas de problemas en las dataciones largas y finalizan con el golpe de misericordia. Si abrimos la puerta a preadamitas, abrimos la puerta a la evolución teísta, después al homosexualismo teológico, después a todo. Es pendiente resbaladizo. Confieso, estos argumentos son fuertes. Cuando los oí por primera vez, casi me retracto. Casi. Pero hay agujeros, y son agujeros grandes. Primer agujero. Si Génesis 2 es solo recapitulación, ¿por qué Génesis 2:5 dice, todavía no había hombre para labrar la tierra, antes de Adán? Eso destruye la idea de Zoom. Segundo agujero. Si la esposa de Caín era su hermana, ¿por qué la Biblia escondió su nombre y dio nombre hasta a la ciudad del hijo? Parece conveniente de más. Tercer agujero. Romanos 5:12 habla de la muerte espiritual, no de la muerte física. Pablo está hablando de la muerte que separa de Dios. Los preadamitas podían morir físicamente, como los animales, pero no estaban bajo la alianza del Edén. El pecado espiritual
Entró solo con Adán. Cuarto agujero. La ciencia no es perfecta, pero tampoco es una conspiración mundial. Cientos de métodos diferentes apuntan a la misma edad antigua. Negar todo se convierte en teoría de la conspiración. Entonces, ¿quién gana esta pelea? La tradición tiene argumentos fuertes de texto. La preadamita tiene argumentos fuertes de lógica, ciencia y detalles escondidos. Y es por eso que el próximo capítulo va a ser el knockout. Porque la ciencia puso cosas sobre la mesa que la tradición simplemente no ha podido responder hasta hoy. Y voy a mostrar cada una de ellas sin piedad. Si llegaste hasta aquí, comenta ahora. La tradición aún gana. O ya casi me convencen de los preadamitas. Quiero ver el marcador cambiando en vivo. Y si este video te está haciendo pensar de verdad, deja el like ahora, porque YouTube está escondiendo contenido así. Y activa la campanita, porque el capítulo 5 va a ser demasiado pesado. Llegamos al round que la tradición más teme, porque hasta ahora fue pelea de texto, de interpretación, de hebreo antiguo. Ahora no. Ahora son hechos duros que cualquier persona puede chequear en 5 minutos. Hecho 1. Göbekli Tepe y la civilización que no debería existir. 1994, sureste de Turquía. Arqueólogos encuentran 20 círculos gigantes de piedra, pilares de 20 toneladas cada uno, esculturas perfectas de animales, símbolos que muestran conocimiento astronómico avanzado. Datación por carbono 14, en varios laboratorios independientes, entre 11.600 y 12.000 años atrás. 8.000 años antes de la fecha que la cronología tradicional pone para Adán, que sería alrededor de 4.000 antes de Cristo. Y lo más absurdo, quienes lo construyeron eran cazadores-recolectores que, según la historia oficial, ni agricultura tenían aún. Construyeron un observatorio antes de inventar la rueda. ¿Respuesta creacionista de Tierra Joven? Tal vez, descendientes de Noé, lo hicieron rápido después del diluvio. Pero su diluvio es alrededor de 2400 antes de Cristo. 12.000 años es el triple de la edad que le dan a su propio diluvio. No hay explicación. Hecho 2. La genética que no miente. Todo ser humano no africano tiene entre 1 y 4% de ADN neandertal. Neandertales desaparecieron hace 40.000 años. Todo el mundo tiene rasgos de denisovanos. Otra línea extinta hace 50.000 años. La Eva mitocondrial, la madre común de todas las líneas maternas vivas hoy, vivió entre 150.000 y 200.000 años atrás en África. El Adán del cromosoma X, padre común de las líneas masculinas, vivió entre 200.000 y 300.000 años atrás. Esto no es teoría de la evolución. Esto es genética forense, igual a la que condena a un asesino en un tribunal. Puedes escupir en un tubo mañana y recibir el reporte de tu propia ancestralidad. Hecho 3. Huellas humanas que destruyen cualquier cronología corta. 2021. White Sands, Nuevo México. Huellas humanas perfectas, con marcas de niños corriendo y jugando. Primero las dataron entre 21.000 y 23.000 años. 2023 las rehicieron con semillas de plantas que estaban dentro de las propias huellas. 300.000 años. 3 métodos diferentes. Publicado en la revista Science. Respuesta tradicional. Contaminación de carbono. Pero eran semillas dentro de las huellas, no hueso. La contaminación
no explica. Hecho 4. Ciudades enteras que aparecen de la nada. 7000 a.C. Çatalhöyük, en Turquía. Ciudad de 10.000 habitantes, casas pegadas, arte mural, comercio organizado. 6500 a.C. Jericó ya tiene muro de piedra de 5 metros de altura. 6000 a.C. En Mesopotamia ya aparece escritura protocuneiforme. Todo miles de años antes del supuesto Adán. No es aldea de pastores. Son civilizaciones complejas, con división del trabajo, religión organizada, comercio de larga distancia. ¿Respuesta de tierra joven? Descendientes de Noé se esparcieron rápido. En 300 años después del diluvio, ya tener escritura, metalurgia, ciudades de 50.000 habitantes. ¡Imposible! Ni con la hiperevolución post-diluvio que algunos inventan, da tiempo. Hecho 5. La propia Biblia abre la puerta y la tradición finge que no ve Génesis capítulo 4, versículo 14. Caín tiene miedo de todo aquel que me halle. Capítulo 4, versículo 17. Ya hay ciudad entera. Capítulo 6, versículos 1 a 4. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Si sólo existía la familia de Set, ¿quiénes eran esas hijas de los hombres? Y los gigantes estaban en la tierra en aquellos días, y también después. ¿Después del diluvio también? ¿Cómo, si el diluvio mató a todo el mundo? La única explicación que encaja todo sin necesidad de torcer el texto es simple. Existían otros pueblos, ya sea preadamitas o sobrevivientes regionales del diluvio, o resquicios de una creación anterior. Cualquiera de estas opciones resuelve el problema. Y hay teólogos conservadores de peso diciendo esto abiertamente hoy. Michael Heiser defendía que Génesis 1 y 2 son eventos separados. John Walton, el mayor especialista vivo en Génesis antiguo, dice que el capítulo 1 no habla de creación material, habla de Dios dando función a lo que ya existía. Hugh Ross acepta la edad antigua de la Tierra y humanos antes de Adán. Hasta C.S. Lewis escribió que es posible haber habido criaturas racionales antes del Adán de la Biblia. O sea, no es charla de hereje. Son los mayores cerebros cristianos del siglo XX y XXI diciendo: calma, el texto resiste esa lectura. Y la tradición aún se aferra firme a la línea de los 6000 años. Pero cada año que pasa se pone más difícil, porque cada excavación nueva clava más un clavo en el ataúd de la cronología corta. Entonces te pregunto de corazón abierto, después de todo esto, ¿aún puedes tragar que Adán fue el primer ser humano biológico que pisó la tierra? O lo más honesto es aceptar que la Biblia está hablando de otra cosa. Adán fue el primer hombre de la alianza con Dios. El primero con aliento espiritual verdadero. El padre de la línea que lleva hasta Jesús. Porque cuando aceptas esto, ciencia y Biblia dejan de pelear. Y Dios se vuelve mucho mayor que la cajita en que intentaron ponerlo. En el próximo capítulo, el último, voy a mostrarte exactamente qué cambia en tu fe cuando abrazas esta verdad. Y te garantizo, no es perder fe. Es ganar una fe gigantesca, adulta, que no tiene miedo de ninguna pregunta. Comenta ahora mismo: ya acepté a los preadamitas. O aún estoy procesando todo esto. Quiero ver cuántos ya cruzaron el río después de este capítulo. Y si llegaste hasta aquí, mereces el final. Deja el like, activa la campanita, porque el capítulo 6 va a ser el más liberador de tu vida cristiana en mucho tiempo. Y te digo que
Kejiananem. Llegamos al final. Respira hondo, porque ahora no hay vuelta atrás. Después de todo lo que viste, la pregunta que queda quemando es solo una. ¿Y si es verdad? ¿Y si realmente existieron humanos antes de Adán? Te doy la respuesta a la que yo mismo llegué después de años estudiando, orando y casi enloqueciendo con esto. Sí, existieron. Y esto no destruye la Biblia. Esto la hace infinitamente mayor. Adán no fue el primer ser humano biológico que pisó la tierra. Adán fue el primer hombre de la alianza, el primero que recibió el soplo espiritual directo de Dios, el primero que llevaba la imagen divina de forma plena, el padre de la línea que lleva hasta Jesús. Y cuando aceptas esto, todo se derrumba, en el buen sentido. La esposa de Caín deja de ser problema. Las ciudades de Génesis 4 dejan de ser misterio. Los gigantes de Génesis 6 dejan de ser locura. Göbekli Tepe deja de ser amenaza. Los 300.000 años de huellas dejan de molestar. La genética deja de gritar. Y Dios deja de parecer un Dios que planta evidencia falsa. De repente, ciencia y Biblia caminan de la mano. De repente, no necesitas más elegir entre ser cristiano o ser honesto con los hechos. De repente, la fe se vuelve adulta. Y lo más lindo de todo, Jesús sigue siendo el segundo Adán. La redención sigue perfecta. Romanos 5 sigue siendo verdad absoluta. Porque el pecado espiritual, aquel que separa de Dios, entró de verdad por un hombre, Adán. Los preadamitas podían morir físicamente, como los animales, pero no cargaban la culpa de la alianza rota. No estaban en el jardín, no comieron del árbol, no tenían la misma responsabilidad. La cruz sigue siendo el centro de todo, solo que ahora el plan de Dios se pone aún más épico. Piensa conmigo. Dios creó el universo hace miles de millones de años. Dejó que la humanidad se desarrollara. Tal vez hasta haya habido civilizaciones que subieron y cayeron. Tal vez Lucifer haya reinado sobre una tierra antigua y se rebelara. Tal vez haya habido un juicio que dejó la tierra sin forma y vacía. Y entonces, en medio de ese escenario gigantesco, Dios elige una pareja, sopla en ellos el aliento eterno, hace una alianza y empieza la mayor historia de amor jamás contada. Esto no disminuye a Dios, esto lo glorifica. Sé lo que estás sintiendo ahora: miedo, alivio, libertad, tal vez hasta enojo por todo lo que te enseñaron mal toda la vida. Es normal, yo lo sentí todo. Y después sentí paz. Una paz que nunca tuve cuando intentaba forzar 6.000 años en la Biblia. Porque ahora puedo abrir Génesis y sonreír. Ahora puedo mirar el cielo estrellado y decir: cuanto más grande el universo, más grande mi Dios. Ahora puedo conversar con ateo, científico, cualquiera, sin necesidad de apagar el cerebro. ¿Y sabes qué pasó con mi fe? Explotó. Oro más. Amo a Jesús más. Confío en la Biblia más que nunca. Porque ahora sé que resiste preguntas, que resiste ciencia, que resiste la verdad. Entonces te hago una invitación ahora, de corazón abierto. Deja de tener miedo de la verdad. Deja de repetir lo que te mandaron repetir sin pensar. Empieza a buscar de verdad. Empieza a leer la Biblia con ojos nuevos. Empieza a preguntar lo que nadie tiene el coraje de preguntar.
Porque Dios no tiene miedo de tus dudas. Él resiste. Y cuanto más preguntas, más se revela. Si este video te liberó, si quitó un peso de años de tus hombros, haz lo siguiente ahora. Comenta aquí abajo la frase que más necesitabas oír hoy. No necesito más elegir entre Biblia y ciencia. O mi fe acaba de crecer. O simplemente lo acepté. Quiero leer cada comentario. Quiero ver cuántas vidas este video cambió hoy. Y si quieres más contenido así, sin censura, sin miedo, sin cajita, suscríbete ahora. Activa la campanita en todo, porque la próxima semana viene otro misterio que nadie tiene el coraje de tocar. Y lleva este video a alguien que está sufriendo con las mismas dudas. Mándalo por WhatsApp, al grupo de la familia, a los stories, porque hay mucha gente que necesita oír que se puede ser cristiano y tener cerebro al mismo tiempo. Termino con la frase que lo cambió todo para mí. La verdad no tiene miedo de ser cuestionada. Solo la mentira lo tiene. Dios te bendiga mucho. Nunca dejes de buscar. Y nunca más leas Génesis de la misma manera. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, quédate con Dios y con la libertad por la que Él murió para darte.